Bienvenidas una vez más aquí a Convertidas por su palabra. Muchas gracias por estar acá. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues hoy una semana más en la que el Señor nos permite, ¿verdad? Para poder estudiar, escudriñar e inquirir en su palabra. Estamos aquí con el Salmo 93. Hemos estado mirando a través de los salmos la historia, ¿verdad? Desde el inicio de los salmos vimos primero a ese David entonando estos poemas, estos cánticos, como es el libro de los Salmos, las situaciones por las que David atravesaba y todo, y ahora estamos en un tiempo, ¿verdad?, en el que los salmos están dirigidos por un grupo de los levitas, estos que llevaban delante ante el santuario las peticiones, las oraciones. Ellos hacen estos salmos, y que como nosotras hemos ido leyendo durante los salmos que hemos estado teniendo, nos podemos dar cuenta de cómo es a través de toda la historia, cómo el hombre no puede dejar afuera a Dios, cómo el hombre necesita a quien clamar. El pueblo de Israel había atravesado por el desierto, lo vimos en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo 90, que es uno de los salmos más antiguos del Salmo de Moisés, como desde allí él empieza a hacer estas oraciones, este clamor, estas eh, estas alabanzas de su boca hacia el único y verdadero Dios que se había presentado en el pueblo de Israel. Vemos a ese Dios que indudablemente, ¿verdad? ¿Quién no va a estar, quién no va a querer estar bajo las alas de un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede? Hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo la importancia de anunciar las maravillas del Señor, ¿sí? Por la mañana, al acostarnos, hemos estado observando, ¿sí? Que cada salmo que nosotras vamos leyendo va adelantándonos en la historia, y que cada uno de ellos nos revela también. Ha habido salmos en los que nosotras hemos visto el mensaje de la redención por parte de nuestro Señor Jesucristo, salmos mesiánicos llenos de esperanza que nosotras podemos abrazar, de saber que si desde ya el salmista tenía bien claro que vendría un Mesías, que alguien del descendiente de David los iba a rescatar y a reinar para siempre. ¿Cuánto más no ahora que tú y yo, a través de las escrituras, cuando nos centramos a leer la palabra, cuando la leemos con el verdadero énfasis de encontrar cuál es ese Dios que a mí se me ha presentado, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué requiere? ¿En quién voy a confiar ahora? Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, a través de ellos, que es un Dios grande y omnipotente. Y hoy vamos a ver que de este Salmo 93 y de los Salmos 95 al 100, vamos a estar leyendo. Estos salmos enfatizan el gobierno soberano de Jehová, el rey de Israel, ¿sí? Estos salmos enfatizan en los asuntos de las naciones. El día de mañana, no se lo pierdan, vamos a ver cómo el salmista, ¿sí?, escribe para que, bueno, enfocándose en Dios como el juez que es. Sabes, a través de los salmos es donde más se distingue, donde más se puede ver, ¿sí?, conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, porque estas son oraciones que se hicieron durante toda la historia bíblica, ¿sí?, hasta en el momento que el Mesías llega.
antes de ello se cierran estas oraciones, este clamor. Y el Salmo 93, este que vamos a ver el día de hoy, fue un salmo escrito quizá por uno de los levitas que regresó a Judá con el remanente judío después del cautiverio babilónico. Les digo, nos lleva por la historia. Y ahora este salmo, ¿sí? Está recordando esos momentos. Recordemos que ellos fueron llevados cautivos, ¿sí? A Babilonia, cerca del año 539 antes de Cristo, y que al año siguiente, Ciro toma Babilonia, ¿sí? Y le da permiso a los judíos para regresar a su propia tierra, a construir su templo, a restaurar su nación, ¿sí? Fue un momento difícil para ellos, porque aunque tenían el permiso del rey Ciro, ¿sí? Después de haber estado en Babilonia cautivos allí, recordemos que ahí se llevan a Daniel y a sus amigos, se cumplen las profecías de las cuales Jeremías les había hablado, pero cuando los medos, ¿sí? Llegan y toman a Babilonia y Ciro reina en ese momento, permiso a los judíos de volver a su nación y de reconstruir su templo. Y ahí están ellos, y a pesar de que tenían ese permiso, fue un momento especialmente difícil para el remanente judío. Su trabajo, nosotros lo podemos leer en el libro de Esdras, ¿verdad? Su trabajo fue interrumpido, fue atacado, fue descuidado. Ahí en el corto libro de Esdras, podemos ver. Y en esa época es donde posiblemente este levita hace esta declaración, hace esta oración, ¿sí? Los líderes y la gente necesitan estímulo para continuar el trabajo. Y este estímulo solo podía provenir del Señor. Este breve himno magnifica al Señor al presentar tres garantías que vamos a ver hoy, tres garantías divinas, ¿sí? Y bueno, voy a pedirle a mi querida Fabi si me puede ayudar para leer este corto Salmo 93, por favor. Y empezamos a ver los puntos relevantes. Salmo 93. El Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente, el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemorables. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, es el Señor, quien está en lo alto. Es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Amén. Amén. Qué hermosa versión, mi querida Fabi. ¿Cuál es? Nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Muy bien. Muchas gracias, mi Fabi. Qué hermosa versión ahí para quienes están mirándonos. Esa es la traducción que ella leyó. Ahí está, desde el inicio, en estos dos primeros versos, ¿verdad? Jehová reina, Dios reina supremamente, ¿sí? Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. El Dios único, poderoso de Israel, reina supremamente. Fue Dios quien permitió que Nabucodonosor
atacara y conquistara el reino de Judá y destruyera el templo y la ciudad santa. Decíamos a manera de introducción que cuando Ciro llega, les da permiso de que vayan a reconstruir otra vez la ciudad y el templo que Nabucodonosor había destruido y que Dios lo había permitido. A veces todo le queremos decir es que el diablo, es que el enemigo, es que Dios reina supremamente. Él sabe de qué manera tratar con su pueblo y de la manera en la que había tratado con su pueblo era porque ellos se habían envanecido de la ciudad que tenían. Ellos creían que solamente porque tenían el templo, ¿sí? Y que ellos iban y ahí adoraban y, uy, no querían, pero que ni, casi que como decimos a veces, que ni el sol te toque. Ellos empezaron a venerar el templo. Mirábamos en el Salmo 91, ¿verdad? Cómo nos hacía énfasis eh, Clau sobre lo que a veces, sin darnos cuenta, caemos en la idolatría, adorando más lo creado que al creador. El pueblo de Israel estaba pasando por esa situación, había pasado por esa situación en la que dejaron los estatutos del Señor, pero se habían enorgullecido, envanecido con el gran templo que ellos tenían. Y cuando el mismo Dios permite que Nabucodonosor llegue y los lleve cautivos, el mismo Señor permite que destruya el templo y la ciudad santa. En esa cautividad, en eso que el Señor pasa, permite, se llevan a Daniel, ¿sí? A Babilonia. Y el mismo Señor usó a Daniel en Babilonia para enseñar esta verdad básica a Nabucodonosor, que Dios reina supremamente. Cuando nosotras nos adentramos en el libro de Daniel, en los capítulos, de los capítulos 1 al 4, que es cuando está reinando Nabucodonosor y de la manera en la que Daniel, ¿verdad? Le empieza a decir, este, a Nabucodonosor. Desde allí, de los capítulos 1 al 4, Daniel mostraba a Nabucodonosor que Dios era el único que reinaba supremamente. Él hablaba, dice ahí en alrededor de esos capítulos, que Daniel hablaba sabia y prudentemente, ¿sí? Que Daniel, decía, ¿verdad? Cuando se presenta delante de Nabucodonosor y cuando estos sueños que él tenía y no sabía, Daniel hablaba así de esa manera y Daniel siempre bendijo el nombre de Dios y siempre le hizo dar a conocer a Nabucodonosor esta verdad de que Dios reina. El Daniel decía en el capítulo 2, verso 20 en adelante, Daniel decía, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. O sea, Nabucodonosor, tú tienes un reinado, pero un día vas a morir. Pero decía, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, dice, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahí está Daniel diciendo delante de Nabucodonosor estas cosas, haciéndole saber que él, su reino es siglo en siglo. Él es poderoso, Él es el que pone, Él es el que quita. El día de ayer tuvimos, ¿verdad? Nosotras en México se tuvo estas votaciones para quién iba a gobernar México y ciertos
localidades del mismo país y se hace todo un conflicto y todo, pero a través de las escrituras nosotras vemos, ¿verdad? Que Dios reina, que Dios gobierna y que Él quita y pone las autoridades que a Él le place. Y Daniel estaba allí diciendo, declarándole estas cosas a Nabucodonosor y especialmente, fíjense, en el capítulo 4 hay unas verdades que Daniel enseña a Nabucodonosor en el capítulo 4 en el verso 17, ¿sí? Cuando ya Nabucodonosor está en toda su locura, ahí leamos el libro de Daniel en 2 horas, en lugar de ver una película, lo puedes leer, está precioso, ahí te puedes dar cuenta de cómo el cielo gobierna, ¿sí? Entonces, ahí en ese capítulo 4, él mismo, Daniel empieza a decirle a Nabucodonosor dice que el Señor le daba una sentencia por decreto, dice de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y construye sobre él al más bajo de los hombres. Le decían a Nabucodonosor, se recuerdan que se hizo esta gran estatua y que quería que cada vez que pasara por la ciudad la gente lo venerara, y cuando tiene este sueño en donde una piedra acaba con eso, Daniela ahí tiene la oportunidad de demostrarle que ellos estaban en cautividad, que él había destruido el templo donde a ese Dios adoraban, la ciudad santa que el mismo Dios había elegido para que su nombre fuera conocido. Se recuerdan que todo esto hemos estado viendo durante los salmos, y si no, te invitamos a que mires los demás salmos y te pongas ahí al corriente de la historia, ¿sí? Se recuerdan que esa ciudad santa había alcanzado a las naciones alrededor de ellos, de aquellos que creían al Dios verdadero. Y ahora Daniel está en este lugar y tiene la oportunidad de dar a conocer, aún ante aquel rey que los tiene cautivos, que destruyó su templo, la ciudad santa, da la oportunidad Dios a Daniel de decir que Dios es el que reina, el Altísimo que gobierna. Y en el verso 25, en ese capítulo 4 precisamente, Daniel dice que te echaran de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Cuando Nabucodonosor se vuelve un animal, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. No te sientas mucho, Nabucodonosor. Él te va a hacer esto, te va a mandar al campo como una hierba a comer hasta que tú reconozcas que Él es el que gobierna. Y luego en el verso 32, Daniel le dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y le vuelve a decir, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Yo quiero hacer aquí algo, un énfasis. Daniel le dice al Señor esto, el salmista inicia su oración aclamando, ¿verdad? Declarando que Jehová reina, que Él se vistió de magnificencia, que Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y Él es el que firme es su trono, dice, desde entonces tú eres eternamente.
Y hace alusión también, ¿verdad?, a todos estos gobernantes que los tenían allí. Cuando yo me imagino que Levita cuando regresa, se tuvo que haber imaginado cómo Nabucodonosor los lleva. Y ahora Ciro les estaba dando la oportunidad de ir y regresar todo y decir, wow, Señor, definitivamente tú eres Dios. Definitivamente tú reinas supremamente. Definitivamente tú eres sobre Nabucodonosor, Belsasar y Ciro y todos los demás. Darío, Señor, tú eres el rey. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotras del saber que el cielo gobierna? ¿Qué de nosotras del saber que Dios es el Altísimo y Él hace como a Él hace? ¿Qué de nuestra verdadera confianza ante ese Dios omnipotente como para verdaderamente morar bajo sus? ¿Qué de ese Dios omnipotente, verdad? Que muchas naciones supieron la manera en la que liberó a su pueblo, abriendo todo un mar, ¿sí? Atravesándolo en seco. ¿Qué de ti y de mí cuando se nos llega como a Nabucodonosor? Olvidar que Dios gobierna, que Él reina. ¿Sí? Daniel se lo enseña a Nabucodonosor y le dice, hasta que aprendas. ¿Cuánto tiempo debemos de pasar? Le dice, 7 tiempos pasarán. Se dice que eran 7 años, ¿sí? Hasta que aprendas que Él es el Altísimo, que Él quita y pone, que Él hace. ¿Cuánto tiempo debemos de pasar tú y yo hasta que aprendamos que el cielo gobierna, que Dios gobierna, que Él es el Altísimo que quita y pone, ¿sí? A Nabucodonosor se le estaba dando, pero a su sucesor, a Belsasar, este no aprendió lo que, este aprendió demasiado tarde, ¿verdad? Lo que era Dios. Se recuerdan allí en Daniel cómo este Belsasar agarra en el capítulo 5, lo podemos leer detenidamente luego, pero voy a resumir el capítulo, cómo después de que Nabucodonosor es llevado ahí a ser como una bestia y Daniel le decía hasta que aprendas, Belsasar, ¿sí? Lo aprendió cuando ya era demasiado tarde. Cuando leemos en el capítulo 5, Belsasar, ¿verdad? Que manda a traer los utensilios consagrados para Dios y quiere hacer mal uso de ellos, está tomado y se le aparece la escritura en la pared que dice, la misma Biblia dice que sus piernas chocaban, se atemorizó y todo esto, pero era demasiado tarde porque Nabucodonosor se lee más adelante que sí, que Nabucodonosor vuelve en sí de su locura y reconoce, ¿verdad? Que Dios era el gran supremo. Nosotras vemos cuando este Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y cuando tú y yo no nos sujetamos a su voluntad, no nos sujetamos a su señorío, caemos en soberbia, ¿sí? Cuando tú y yo se nos olvida que Él es el Rey del cielo y que todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, porque a veces decimos, Señor, pero qué injusto, mira esta enfermedad, Señor, pero qué injusto, mira este abandono, Señor, pero ¿dónde estás tú? En el cielo gobernando, y tú y yo bajo sus pies. Decía Claudia, no es lo mismo decir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, castillo mío, ¿verdad que no es lo mismo? A vivir, no es lo mismo. El Señor le había enseñado
a Nabucodonosor, ¿sí? Que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el Dios verdadero. Ese es el que estamos descubriendo en la Escritura. En Él es el que debemos de confiar, ¿sí? Pero Belsasar, cuando viene todo esto, ¿verdad? Ya era demasiado tarde. Los medos y los persas atacan a Babilonia y matan a Belsasar la misma noche en que se jactaba de su reino y blasfemaba contra el Dios de Israel, ¿sí? Nosotras debemos de saber eso, que Jehová es rey. En el capítulo 92 de los Salmos, en el verso 6, nosotras podemos leer allí como dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que él es rey, ¿sí? Él está entronizado en el cielo, vestido de majestuosidad, vestido de su gloria, armado con todo el poder que necesita para humillar a los gobernantes enquencles y a aquellos que no se sujetan a su. Su trono eterno es majestuoso, fuerte y está firmemente establecido. Y el mundo que creó también está firmemente fijo. Él lo dice en el capítulo 24, ahí en los Salmos. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos del Todopoderoso, porque, perdón, porque los que le conocen no ven sus días, traspasan los linderos. No, ay, perdón, estoy leyendo Job, es Salmo 24. En el Salmo 24, verso 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. El mundo que él creó también lo está fijo, él ha establecido, él ha hecho. No importa lo que suceda con los gobernantes de la tierra, el verdadero gobierno que tú y yo necesitamos es el de este Altísimo, el que Dios reina supremamente, ¿sí? Dios es más grande que nuestras circunstancias. A veces pensamos, ¿verdad? Hay mucha gente prontamente quiere que quede tal partido, que tal gobierno, porque ese sí ayuda, porque ese sí es más benevolente con el pobre y que no hay nadie mejor que él. No hay nadie mejor que Dios, ¿sí? Él es nuestro único y verdadero gobernador. Y cuando tú y yo lo conocemos así como esto, oye, ¿cómo no te va a dar confianza estar bajo las alas de un Dios omnipotente que lo que dice hace? Que ante reyes poderosos como lo fue Nabucodonosor, el rey de Egipto, ante reyes poderosos, él reina arriba, él gobierna desde el cielo, ¿sí? ¿Cómo se va a despertar mi confianza a que pese a lo que pase, como decía allí en el libro de Daniel, él tiene el control de todo, ¿sí? Aquí en los versos 3 al 4 dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Decía Fabi, los mares embravecidos y las olas golpeantes, ¿sí? Aquí, igual ahí los ríos. Esto se usa a menudo como símbolo del ascenso y de la caída de las naciones. El gran ruido que hacen los gobernantes cuando intentan impresionar a la gente. Miren, fíjense, en Isaías, el profeta Isaías, se los hacía saber, se los decía. Ahí, Isaías 17, ahí adelantito de Salmos.
Isaías 17, de los versos 12 y 13. Isaías decía: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. O sea, hacen puro ruido, pero ante Dios son solamente polvo, ¿sí? Dios usaba también para ilustrar cómo ellos se sentían al río Éufrates, para ilustrar a los asirios. Cuando leemos aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 8, los versos 7 y 8, dice: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Este es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará las anchuras de la tierra. Oh, Emmanuel, ¿sí? Como un río desbordante. Hay un cántico que así se entona, de hecho, es un río que nace, dicen, que inunda todo ser, que inunda todo eso. El Señor hace esta ilustración, sí, para poder decir cómo había hecho. Nosotros cuando vemos al rey de Egipto, él lo compara, ¿verdad? Lo vimos con el río Nilo, así es como él compara a los grandes reyes. Y si compara a los reyes así, ¿cuánto más no es comparado? ¿Cuánto más no es él? Por eso decía en Apocalipsis: escuché un estruendo como de muchas aguas, ¿verdad? Que claman el nombre del Señor, ¿sí? No importa cuán tormentosas sean las naciones en la tierra, cuánto ruido puedan hacer, Dios todavía está en su trono y no se siente frustrado por las palabras y los actos insensatos de los grandes líderes que están hechos solo de barro. Porque si a veces nosotras creemos que tenerle miedo a esas personas, venerar a esas personas, acudir a esas personas, cuanto más no a este Dios que nos hace, así los levanta como el río, pero también nos vuelve como el polvo. Él es más grande que nuestras circunstancias, porque Él es el Dios que reina supremamente, ¿sí? Así que ahí estamos. Él tiene todavía el control. A veces nosotros nos enfocamos en las amenazas que nos rodean, cuando nuestro enfoque debe de ser en ese trono que está mucho más arriba de nuestros gobernantes. Cuando Isaías entra al templo, ¿verdad? Y ve el trono de Dios, y dice: ay de mí que soy muerto. Era lo que más temía. Ese es nuestro enfoque debe de estar en ese trono mucho más arriba que nosotros, que todos los demás. Y luego dice el verso 5: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Recordemos que este salmo es posiblemente escrito por un levita que regresa y que están dándose a la tarea de reconstruir el templo, ¿sí? De estar allí levantando nuevamente la ciudad. Y recordemos a todo lo que ellos se enfrentaron, ¿sí? A toda la oposición que ellos se enfrentaron. Y ahí está
este levita diciendo, ¿verdad? Tus testimonios son muy firmes, ¿sabes? Dios siempre guarda su palabra. Lo hemos estado mirando a través de los salmos en los que muchas veces, ¿verdad? Los tomamos como fetichismo, lo tomamos como simplemente una oración, a través de ellos. Vemos cumplidas promesas y advertencias que Dios le daba a su pueblo desde el inicio que llamó, que se presentó a Abraham, ¿sí? Para darse a conocer en esta tierra. Entonces, su palabra, Dios siempre la va a guardar, sus testimonios son muy firmes. Cuando la tempestad está a nuestro alrededor, vemos por fe el trono de la gracia sobre nosotros y la palabra de Dios que tenemos ante nosotros, ¿sí? Y nosotras allí podemos darnos cuenta de esto, la verdad sobre lo que está sucediendo en este mundo no está nada más en las noticias ni en los periódicos, no está solamente en las redes sociales, ¿sí? La verdad de todo lo que está aconteciendo está en las escrituras. Desde aquí ya nosotros sabemos lo que está aconteciendo. Desde aquí sabemos que Dios guarda su palabra y que lo que Él hace, que sus testimonios son firmes, son verdad, ¿sí? La verdad no es nada más lo que nos cuentan. La verdad está aquí. Por eso nos damos a la tarea de conocerlo. Por eso a través de las escrituras, cuando tú dices, oye, yo creo que esto es así. Cuando tú y yo vemos, ¿no? Que al rey Nabucodonosor destruyó grandes naciones y que aún sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, vino y destruyó todo, pero cuando tú lees que el mismo Dios lo permitió, ¿sí? Y que a ese rey lo humilló y todo eso, oye, cómo no nos va a dar la confianza, ¿sí? De que ese rey me gobierne, de que ese rey gobierne mis emociones, de que ese rey gobierne mis pensamientos, de dejarme, ¿sí? Gobernar y enseñorear por totalidad ante un rey así. Uno que guarda su palabra, uno que su testimonio es firme, que lo que él dice, él hace. No nos va a dar esa esperanza, ¿sí? Ahí entre los judíos se recuerdan que había falsos profetas en Babilonia y daban un mensaje diferente al de Jeremías. Decía que no pasaba nada, que estuvieran tranquilos, que iba a haber paz, paz y no hay nada de paz, decía Jeremías, ¿verdad? Pero a Jeremías, que hablaba la verdad, que les confrontaban, si se convierten de sus malos caminos, si ustedes vuelven otra vez a humillarse delante de mí, miren que yo voy a estar con ustedes. Leemos en Jeremías 29, nosotros podemos leer cuando el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas, ahí en el capítulo 29, verso 11 en adelante. Entonces me invocarán y vendrán hoy, orarán a mí y yo les voy a escuchar y me van a buscar y me van a hallar. O sea, no nada más, no me van a buscar y ya, me van a buscar y me van a hallar porque me van a buscar de todo su corazón y yo seré hallado, dice, de entre ustedes. Así los haré volver de la cautividad. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Cuando ustedes vengan de todo su corazón. Pero a ellos les convenía escuchar a los otros profetas. Ellos querían escuchar a los otros profetas. Cualquier parecido con la realidad, como dicen, cualquier este, parecido con la realidad es mera coincidencia. Así estamos. Podemos escuchar que somos hijas del rey y lo podemos todo.
Queremos escuchar que Dios nos ha otorgado y nos merecemos. Queremos escuchar que Dios vino a dar sanidad y queremos ser sanos. Queremos escuchar que Dios me dio, me dio, me dio, me dio, me dio y Dios dame, dame, dame. ¿Sí? Pero cuando da las advertencias, cuando las condiciones, ya no queremos. ¿Sí? Ya no me conviene estar bajo un gobierno así. Alguien que me confronta con la realidad de mi corazón, con mi pecado. ¿Está verdaderamente mi corazón entregado al Señor? ¿Sí? Cuando me confronta y me dice, quítate toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Mira, fíjate bien, el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Fíjate, y no tenemos nada de eso, no dejamos nada de lo quítate el chisme, no andas murmurando, deja de codiciar, sométete a mi palabra, ¿verdad? Ya no nos gusta. Así estaba el pueblo. ¿Por qué había acontecido todo esto? Ah, porque el enemigo quiere acabar conmigo, entre más yo busco del Señor, el enemigo se levanta más contra de mí, pero no hemos venido realmente delante del Señor con un corazón contrito y humillado. No venimos a entregarle un corazón y a estar dispuestos a pasar su voluntad, pese a cual sea que ésta sea. Decimos, todo va a estar bien, creemos en el Señor. Y si no está bien, no vamos a creer en Él. No, es que confiamos en el Señor queriendo que las cosas sean favorables para nosotros. Y sí es cierto, ¿sí? Pero el Señor les decía, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, para darles el fin que les conviene. El fin que a ti y a mí nos conviene no está de este lado de la eternidad, cariño. El fin que a ti y a mí nos conviene está en una vida en una morada celestial que Jesucristo va. No nos gusta rendirnos a un Dios que nos confronta con nuestro pecado y que nos dice, tienes que morir al yo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cargar tu cruz, tienes que seguir. ¿Sí? Y Él lo hace. Nosotros podemos estar, ¿verdad? Pataleando y queriendo, y un día sí y otro día no, pero Él guarda su palabra y Él, su testimonio dice, son muy firmes. Que Él dice, Él hace. Sus testimonios, dice el verso 5, son muy firmes. Abundan en este tiempo también como en aquellos, los falsos profetas, los falsos maestros, los burladores. En la segunda carta que Pedro escribe, dice, tengan cuidado porque vendrán como lobos disfrazados de cordero. Tengan cuidado de esos falsos maestros hasta el día de hoy, pero porque las promesas, ¿sí?, que nos dan alimenta nuestro ego, alimenta nuestra carne. Sin embargo, las promesas de Dios se cumplen en su momento, no cuando nosotras nos creemos merecedores. Se cumplen conforme a los planes que Él tiene para nosotros. Los hijos de Dios debemos vivir por medio de sus promesas y no de explicaciones. Y lo que primero queremos es explicaciones, ¿sí? Y no es así. Nosotros debemos de vivir por medio y a través de sus promesas, sin entender lo que esté pasando. Así que ahí estaba. Satanás sabemos que ha atacado la palabra desde que le mintió a Eva en Génesis 3. La ha tergiversado. Con que Dios te ha dicho que no comas de ninguno de los árboles que hay aquí en el Edén. Cuando Dios le había dicho, de todos puedes comer, solamente del árbol del bien y del mal no comerás. El día que tú comas, ciertamente morirás. ¿Sí? Con el mismo Jesús, arrójate. ¿Acaso no ha dicho en su palabra que a sus ángeles mandará? Y que, ¿sí? Y así muchos más. Satanás es experto en atacar y tergiversar la palabra del Señor.
pero porque tú y yo no nos damos a la tarea de conocer a este Dios lleno de misericordia, que en su misericordia levanta su ira para confrontarnos y guiarnos nuevamente al camino eterno que ha trazado en una cruz del Calvario que llevó nuestros pecados y que nos abrió el trono de la divina gracia para hallar hasta delante de él y obtener el oportuno socorro que necesitamos cuando empezamos a pelear nuevamente en nuestra vida. Por eso la importancia de conocer al Señor. La palabra sigue en pie. Fíjense, el Salmo 33, en el Salmo 33, en el verso 11, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No creas que como dicen, es que los tiempos ya no son como antes. No, cariño, el Señor no cambia, su palabra no cambia, permanece firme, sus promesas no las va a cambiar, sus advertencias no te las va a acomodar, ¿sí? Él es el que reina, Él es el que se viste de magnificencia, Él es el que gobierna desde el cielo, Él es el que cumple toda su palabra. Fabi, ¿me regalas este verso, Salmo 33, verso 11 en tu versión, cariño, por favor? Y ya pronto terminamos, pero ese verso, que no se nos olvide. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Amén. Sus planes, sus propósitos, no tus planes, no tus propósitos, no lo que tú quieras, lo que Él quiere, lo que Él tiene, ¿sí? Su consejo, sus pensamientos. Ahí está, sigue en pie en su palabra, ¿sí? Y este salmista está recordando todo esto porque, bueno, habían regresado y dirigidos por Zorobabel, el gobernador, iba Josué, el sumo sacerdote, no Josué, el que salió de la tierra prometida, otro Josué, iba el profeta Ageo, iba el profeta Zacarías y el resto del pueblo judío, ¿sí? Que confiaba en Dios. Regresa para levantar esto y en ese momento él recuerda todo lo que Dios es, ¿sí? Ellos trabajaron, se sacrificaron, ellos hasta que completaron el templo, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver y vemos como que en ese momento cuando nosotros vemos ya la gloria de Dios, ¿sí? Ahí está. No leemos que la gloria de Dios se hubiese trasladado al segundo templo, como cuando sucedió, cuando en el tabernáculo, cuando el Éxodo, que levanta el tabernáculo Moisés y dice que la gloria de Dios, ¿verdad? Llenó el lugar, al igual que cuando el primer templo que levanta Salomón, que la gloria de Dios llenó el lugar. Y en no se dice, ¿verdad? Cuando leemos en Esdras y eso, no dice que haya llenado, pero el Señor igualmente estaba con su pueblo, ¿sí? Cumpliendo sus propósitos. Al día de hoy, ¿verdad? No vamos a ver una Shekinah y humo y pensando, ay, mira, aquí está la gloria de Dios. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, su Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros y nosotros nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo. Y su gloria llena nuestra vida. Pero nosotras debemos de saber esto que hoy nos trae el salmista. Él reina, la majestuosidad de Jehová en la cual tú y yo debemos de caer rendida a sus pies. Debemos de estar debajo de su señorío, de su reino, saber que Él gobierna, ¿sí? Un pueblo santo ahí, que el templo sea santo, decía, la santidad conviene a tu casa, la belleza de la santidad. Tú y yo debemos de ser mujeres
que se atavíen de la santidad. Ese es el adorno más grande para cualquier estructura dedicada al Señor. Y aquí estaba el salmista declarando estas palabras porque estaban dedicando nuevamente ese templo al Señor y se habían dado cuenta que Él era el mejor rey sobre todos los demás. Así que, querida, a ti y a mí, ¿sí? Nos conviene la santidad. Es la manera en la que tú y yo vamos a poder adornar el Evangelio. A mí me encanta, me fascina y quiero que Fabi me ayude con la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Pedro dice estas cosas. A mí me encanta esto y esto es lo que yo quiero con lo que quiero terminar y quiero que nos vayamos con esto. Saber que Dios reina, saber que su palabra no se mueve, que está firme, ¿sí? Que Él siempre guarda su palabra, que Dios es más grande que nuestras circunstancias, pero saber, ¿sí? Tú y yo somos ese templo y morada del Espíritu Santo que estamos volviendo a reconstruir después de la caída, naturaleza, que en la naturaleza, ¿verdad? Que nacemos por medio de Jesucristo. Vuelve a levantar un templo santo que le adore, que sea gobernado por su señorío. Y me encanta lo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, mi querida Fabi, con tu versión, si me lo puedes leer, los versos 2, 3 y 4. Dice así, Primera de Pedro 3:2, ¿verdad? Al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Amén. Amén, amén. Ellos habían regresado porque el templo estaba destruido, pero cuando regresan se dan cuenta que Dios gobierna. Ya no se interesan mucho en el que el templo tuviera grande belleza, ¿verdad? Sino que se aprenden que el Señor les decía a través de Jeremías, si su corazón se convirtiese, yo les daré los pensamientos que tengo para ustedes. Así que oremos para que cuando tú y yo estamos en situaciones en las que no entendemos, porque parece que estamos rodeadas, ¿verdad? Aún de gobernantes injustos y de la situación que en cada país se está viviendo. Recordemos que el cielo gobierna. Recordemos la majestuosidad de nuestro Dios. Recordemos que sus testimonios son firmes, fieles, que su palabra no se desvanece. Así que si tú no has conocido al único y verdadero Dios, te invitamos, ¿sabes? A través de su Hijo Jesucristo. Él vino a cambiar nuestra circunstancia y nuestra historia, pero necesitamos conocerlo para poder confiar en Él, para que cuando vengan las situaciones apremiantes, nosotros sepamos que podemos estar bajo las alas del Altísimo, bajo las alas del Dios omnipotente que todo lo puede y que también es muy necesario que vivamos una santidad que le agrada a Él, que es merecedor de ello. Así que te invitamos a que escribas a nuestro correo para que podamos orar por ti, para que puedas estar reunidas con nosotras en este grupo, para que puedas aprender más, para que tu fe se pueda afirmar más y para que seas una mujer verdaderamente convertida por su palabra. Señor, oramos, Padre Celestial, por cada una de las que estamos aquí reunidas. Te agradezco, Señor, el privilegio que nos otorgas de conocerte a través de las Escrituras.
Agradezco también por todos aquellos, Señor, que han de ver esta transmisión. Suplico el gran favor, Señor, de que corazones sean tocados. He abierto el entendimiento para que puedan comprender, Señor, a la luz de las Escrituras, que tú gobiernas sobre todo lo que podamos estar atravesando. Oro, Señor, para que tú nos ayudes a permanecer como un templo agradable, sabiendo que tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ayúdanos a mantenernos en santidad, en sumisión, saber que tú gobiernas sobre todo. A ti, solo a ti, Señor, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mi corazón te canta, eres tan hermoso. Así que bueno, pues las invitamos. Recuerden que ya estamos en el mes en el que vamos pronto a celebrar nuestro tercer aniversario. Ya estaremos pasando por allí el anuncio y te darás cuenta de nuestra invitada especial que vamos a tener para el 17 de junio. No te lo pierdas, un mensaje hermoso, mujer, vive palabra, que no solamente la leamos, ¿verdad? Y nos emocionemos con lo bonito que se pueda llegar a exponer, escuchar lo que descubrimos, sino la importancia de vivir la palabra. Así que escríbenos y gracias por estar acá. Dale tu manita arriba, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos recursos y pues que Dios te bendiga, síguenos y sigue la secuencia de esta serie hermosa en donde nos hemos descubierto el carácter, los atributos de Dios y que nuestra fe siga siendo afirmada para creer en aquel que gobierna sobre todo. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.